Libro tercero de Moisés, Levítico. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos estudiaremos el libro de Levítico, Vayikra. Shalom Alejem, ¿cómo están? Y estoy muy agradecido una vez más por el Todopoderoso por darnos esta oportunidad y vamos a tocar nuevamente el tema de Levítico, Vayikra, y se puede decir que vamos a cerrar el ciclo de entender los tipos de sacrificios, más bien ir ampliando y como explicando un poco más en detalle de qué se trata cada sacrificio, ¿no? Bueno, entonces, una vez más, gracias por estar presente en esta transmisión y también por compartir con nosotros la palabra. Estamos ya en el capítulo 7 del libro de Levítico, el libro de Vayikra, el libro de la Torá. La Torá es el libro que es escrito por Moisés, más conocido como la ley, el Pentateuco, ¿no? Los 5 libros sagrados son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tuvimos la oportunidad de haber compartido todo el libro de Bereshit, Génesis, también el libro de Shemot, Éxodo, y en esta oportunidad el Padre nos permite compartir Vayikra. Ya a esta altura estamos en el capítulo 7. Nosotros estamos dándonos cuenta que el libro de Levítico empieza con los sacrificios y estamos conociendo los tipos de sacrificio que el Todopoderoso había instituido para su pueblo y el propósito y el objetivo por el cual había ordenado que el pueblo realice estos sacrificios. Eso es lo más importante. Hay un objetivo. Y uno solamente se enfoca en los sacrificios, ¿no? En que va a traer, va a colocar, va a degollar, va a preparar. No va a entender la esencia, el propósito, el plan. Y en estos sacrificios hay un plan espiritual. También un plan de conciencia para el individuo, para la persona que realizaba estos sacrificios. Hoy nosotros vamos a continuar con el capítulo 7 y vamos a ver lo que narra la Escritura. Vamos entonces a Levítico, capítulo 7, versículo 1. Levítico, capítulo 7, versículo 1. Dice así: asimismo, esto es una continuación del capítulo 6, ¿no? Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Recuerden que la culpa es cuando uno había hecho algo sabiendo que no tenía que hacer y a pesar de eso lo hizo, ¿no? Y entonces recibe esa culpa, ¿no? O sea, no es que vos no hiciste por hierro, o por falla o por debilidad humana, sino porque tuviste una conciencia negativa, entonces sos culpable. Pero para eso también el Padre había provisto un tipo de sacrificio. Dice, es cosa muy santa. Vamos a la nota 1 de entrada para ver. Dice, este pasaje sirve como complemento para las leyes de las ofrendas de culpabilidad. En hebreo se llama Asham. Entonces la ofrenda de culpabilidad es Asham. Dictadas en el capítulo 5. También llamada transgresión. Estos son los tipos de ofrenda que eran muy kadosh, que eran muy santos. Por ejemplo, pan de la presentación, es el minjá, ¿no? La ofrenda que se hacía en base a los 12 panes que se presentaba en el lugar santo, ¿no? Esa era una ofrenda de minjá muy santo, muy kadosh. Después el incienso también que se ofrecía en el altar del incienso tenía ahí un incenciario, ahí también se ofrecía un poco. Ese tipo de ofrenda, de dedicación, era muy santo, muy sagrado. La carne de ofrenda por el pecado, sacrificios por la culpa. Entonces tenemos la minjá,
que se ofrecía para los 12 panes era muy sagrado. El incienso en el altar en el lugar santo era muy sagrado, y la ofrenda que se ofrecía por el pecado de hierro en capítulo 4 y por la culpa. Estos tipos de sacrificios, de ofrenda, eran muy kadosh. ¿Por qué? Porque se relacionaban con cosas, dos del santuario, del lugar santo, y dos de la persona, de la conexión de la persona con el Eterno. En el caso del pecado, si vos no hacías tu ofrenda por el pecado, vos te desconectabas del Todopoderoso. Y en el caso de la culpa, si vos no eras libre de esa culpabilidad de tu pecado voluntario, entonces igual quedaba expuesto, quedaba fuera de la congregación. Eso es muy importante que entendamos, eso es lo que explica en esta primera parte de este versículo. Digamos, versículo 2. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Versículo 3. Y de ella ofrecerá toda su grosura. Y una cosa que detalla acá, recuerden que estamos recopilando ya lo que habíamos ya estudiado en el capítulo 5 y capítulo 6. Y también acá dice que también la parte de atrás, la cola y la grosura que cubre los intestinos. Todo eso se va a ofrecer en el altar, ¿no? Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Un comentario que estuve escuchando por ahí, que es muy interesante, que representaba los riñones, el hígado, las entrañas, dice nuestro ser interior. Porque esta ofrenda por culpa, generalmente uno era culpable porque sacó algo de su ser interior, ¿no? Porque reaccionó de alguna manera. Entonces siempre se dice, vos fuiste culpable porque lo que hiciste fue una reacción que se salió de tu ser, algo de tu interior, de tu maldad adentro. Por eso, entonces, estos órganos representan a nuestro ser interior. Eso se ofrecía y se quemaba todo ahí en el altar del holocausto. Estamos hablando de la ofrenda por culpa. Estamos recopilando lo que ya vimos en el capítulo 6 y 7. 5 y 6. Versículo 5. Y el Cohen lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida al Eterno, es expiación de la culpa. Entonces, de esta manera se traslada la culpa a estos animales, a estos que estaban ofreciéndose, y el hombre queda libre. Todo varón de entre los sacerdotes, dice acá, la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Entonces, la Biblia explica qué partes de la ofrenda se podían consumir, y las partes que no se consumían se quedaba para los sacerdotes varón, para su consumo. Inclusive acá dice que ellos podían consumirlo en el mismo patio del tabernáculo. Vamos a la nota 6. Lugar santo, es decir, el atrio o patio, ¿no?, del tabernáculo de reunión. Allí se guardaban utensilios para cocinar, y allí los sacerdotes se reunían para comer juntos. Todo sacerdote, Cohen, ¿no?, aunque tuviese algún defecto físico que le impidiese realizar sus deberes sacerdotales, podía comer del pan de Elohim. ¿Qué representa el pan de Elohim? Ese era lo que se ofrecía en la ofrenda de minjá, cereales. Representa comunión con la nación. Ese pan también estaba, donde hablamos, en el lugar santo, los 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Entonces los sacerdotes podían comer ese pan. ¿Qué representaba eso? Que ellos estaban teniendo comunión con la nación, con el pueblo. De lo muy santo, dice, y de las cosas santificadas. Todo esto se podían ellos participar, de la carne que se ofrecía por el holocausto. Esto más bien representa que los sacerdotes, al librarle al pueblo, a los que venían a ofrecer los sacrificios, tanto por culpa como por el pecado por hierro, después, como un tipo de agradecimiento, las personas le daban unas porciones de esos sacrificios, y ellos podían compartir ahí entre ellos en el mismo lugar del patio del tabernáculo, y eso significaba que estaban en comunión otra vez
con esas personas. Esto es muy importante lo que dice la Escritura. 7. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será el sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto, acá estamos, al principio estuvimos viendo la continuación del capítulo 5 y 6 que hablaba sobre el sacrificio de culpa, de pecado voluntario. Entre ellos estaba, ¿se acuerdan de prevaricación o hablar mal de alguien, blasfemia? Muchas cosas que habíamos visto, ¿no? Ahora nos está explicando también lo que representa el sacrificio holocausto. ¿Cuándo fue que vimos eso? Cuando empezamos el estudio levítico. Dice, y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. ¿Por qué recalca acá en el capítulo 7 nuevamente el holocausto del capítulo 1? Porque acá hace entender que la piel de los animales va a pertenecer a los sacerdotes. En el capítulo 3, cuando se hacía la ofrenda del pecado, todo lo que había, generalmente esas cosas se quemaba y se tiraba, se llevaba en un lugar apartado, dice, donde se tiraba la ceniza. Pero acá quiere recalcar que la piel del animal quedaba para el sacerdote. Vamos a la nota 8. Levítico 1:3. Si su ofrenda fuere holocausto, ¿qué es el holocausto? Sacrificio de consagración, o ofrenda de ascensión. Vacuno macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá, de la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno. La piel representa la justicia del Padre sobre nosotros manifestada. Normalmente el Cohen que quedaba con esas pieles dice que era para su sustento, para su abrigo, para su construcción. Usaba esa piel, ¿no? Le servía para muchas cosas. Entonces la piel, en el punto de vista espiritual, representa que se cumplió una justicia. ¿Qué tipo de justicia se cumplía con el sacrificio de holocausto? Que una persona dedicó y entregó su vida al Todopoderoso. Y eso para el Padre era algo justo, algo importante, algo valioso. ¿Ven? Sí, recuerden que nuestro Mesías también vino acá, se sacrificó, se entregó por nosotros, y cuando le quitaron su vestidura, esa vestidura se repartió después en 4 partes, representaba que la justicia del Mesías estaba cubriendo toda la tierra. Bueno, vamos a continuar. Entonces, esa es la ofrenda del holocausto. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno, y todo lo que fuere preparado en sartén, en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y a este versículo 9, ¿de qué tipo de ofrenda está hablando? Nosotros ya tenemos que aprender a identificar las ofrendas. Si empezamos con el 8, con la de Olá, o ascensión, o holocausto, consagración. El segundo, ¿de qué estaría hablando? La ofrenda de minjá. ¿Qué era minjá? Ofrenda de cereales, ofrenda de comida, ofrenda de servicios. Quiere decir que una persona dedicaba, primero entregó su vida, consagró su vida al Padre, y después se dedicó a servirle. No solamente te entrego mi vida y después yo hago lo que quiero. Ahora yo utilizo mis recursos, mi esfuerzo para servirte. Esa es la ofrenda de minjá. Entonces está hablando que lo que se ofreciere, porque uno lleva ahí, recordemos el capítulo 2, ¿no? Que uno llevaba ahí harina, llevaba, ¿qué llevaba más? Tortas, hacía con cazuela, con horno, y todas estas cosas, una parte se consumía en el fuego y otras porciones grandes quedaban para los Cohen. Verso 10. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como del otro. Vamos a la nota 10. Levítico 2:1, para recordar, ¿no? Cuando alguna persona ofreciere oblación, minjá, al Eterno, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. O sea, la ofrenda de minjá, número 2, es lo que estamos recordando. Versículo 11. Y esta es la ley del sacrificio de paz,
que se ofrecerá al Eterno. Y ahora aparece el sacrificio de Shelamín. Nos está explicando, una vez que uno se consagró al Padre, dedicó su vida a servirle, ahora tiene que unir corazón ¿con quién? Con las personas. El sacrificio de Shelamín, del que más va a hablar acá, representa unir el corazón con las personas. No ser una persona, Dios ni hay por nada, sé cuál servir a Dios, pero otra persona, con la gente, con las personas, con el ser humano, es tosco. Vamos a la nota 11. Leyes adicionales de Shelamim. Toda ofrenda de paz, de agradecimiento, esto es un comentario. ¿Quiénes tienen que traer una ofrenda de Shelamim? O en este caso le está agregando. Ven ustedes que el capítulo 7 le está agregando a las ofrendas que ya habíamos hablado. Y en este caso la ofrenda de Shelamim tiene un punto importante que es agradecimiento, o en hebreo, todá. Por eso se llama todá Shelamim, o Shelamim todá, ofrenda de acciones de gracia. Y quienes según los comentarios de los conocedores, de los estudiosos de la Biblia, creen que tienen que hacer un todá Shelamim. Dice acá, uno, quienes libraron sanos y salvos una travesía por el desierto. Por eso uno de los primeros que tienen que hacer la ofrenda de Shelamim son los israelitas que pudieron pasar el desierto. Por eso siempre ellos hacían la ofrenda de paz. Ustedes van a escuchar muchas veces esa palabra en la Escritura. Y hicieron una ofrenda de paz y sacrificaron una ofrenda de paz y trajeron una ofrenda de paz porque ellos están agradecidos por haber pasado el desierto. Después, o cualquier otro riesgo potencial. Dice, un cautiverio peligroso, una grave enfermedad, un viaje por el mar. Todas estas personas que lograron ser libres de estas travesías, hacían una ofrenda de paz. Por ejemplo, una ofrenda de Shelamim, para entender un poco mejor, es la que hacemos en las festividades. Esta festividad de Shavuot, ¿qué creen? Es una ofrenda de Shelamim. Si ustedes ven muy bien ahí en Levítico 23, ahí aparece que ellos ofrecían algunos corderos como sacrificio y también traían 2 piezas de pan. Leudado, por cierto, vamos a explicar más adelante por qué leudado. Porque en capítulo 2, cuando vimos de Minjá, decía que no ofrecerás nada leudado. Pero después vamos a explicar por qué en este punto de Shelamim sí se podía traer leudado. Bueno, entendamos este punto entonces. Estamos en versículo 12, vamos avanzando rápido, que son 38 versículos, no tenemos que terminar esta parte. Si se ofreciere en acción de gracia, acá ya le agrega a Shelamim todá. Shelamim todá. Recuerden que la ofrenda de Shelamim era voluntaria y también algunos eran obligatorias y tenían compromisos. Y en este caso generalmente no era obligatoria, pero si te pasó algo, si vos fuiste libre de algo, entonces era normal que haga una ofrenda de Shelamim todá, acciones de gracia. Dice, si se ofreciere en acción de gracia, ofrecerá por sacrificio de acción de gracia tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite y flor de harina, frita con tortas amasadas con aceite. Y acá seguro que algunos están preguntándose algunas palabras, ¿no? Hojaldres, por ejemplo, que es untada. Nosotros usamos mucho el untar, ¿no? Pero en otros países sí, que es como pintar sería, ¿no? O como hacemos con el pan jalá, que le untamos con huevo, así. Bueno, y hojaldre es un tipo de masa fina, ¿no? Un tipo de masa fina, aunque es como el disco de empanada, algo así, ¿no? Que se hacía y se le colocaba algunos agregados especiales. Vamos a la nota 12. Hojaldre es una masa crujiente utilizada para elaborar empanadas y diversos panes. Ahí todo está explicando de qué se trata. Y bueno, entonces eso es lo que tenía que ofrecer. Acá dice sin levadura, ¿no? Untadas con aceite y flor de harina. Entonces le ponían el aceite ahí y salía bien rojizo, bien gustoso. Eso era para el Shelamim. Y el versículo 13 también, miren lo que dice. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en sacrificio de acción de gracias
de paz. Esa palabra gracia de paz es Shelamim Toda. ¿Por qué dice leudo acá? Si nosotros vimos que en la ofrenda de Minja no se permitía pan leudado porque representaba la hipocresía, la falsedad. Pero hay que entender una cosa, en la ofrenda de Minja, cuando habíamos estudiado, lo que no se tenía que presentar, o sea, lo que no, en ese momento las ofrendas se presentaba y se llevaba en el altar del holocausto. Y en ese altar del holocausto no podía presentarse nada leudado ni que tenga miel. Miel era también rechazado. ¿Se acuerda que habíamos visto? Pero vamos a ver qué dice la nota 13. Levítico 2:11. Ninguna ofrenda que ofreciereis al Eterno será con levadura. Eso era en Minjá. Porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Eterno. Ahí sale la respuesta. Quemar. O sea, nada que sea leudado vas a ofrecer como en el altar del holocausto, porque era un lugar muy consagrado. Porque el holocausto representa donde se sacrificaba algo que uno renunció. Pero la levadura representaba algo falso. Y esto es muy importante también, porque fíjense que cuando en Isaías 1 habla acerca de hastiado estoy de vuestro sacrificio, ¿no? Carnero, de holocausto, de luna nueva, día de fiesta, era porque el pueblo ya no lo hacía con ese corazón sincero, sino venía con un corazón falso, o sea, hipócrita. Dice que en sus corazones ellos venían, en acción traían los holocaustos, pero en el corazón menospreciaba al pueblo, menospreciaba a la gente, no tenían respeto hacia nadie. Por eso Isaías 1 pueden mirar lo que está saliendo sobre ese punto. Y finalmente que dice que pongámonos a cuenta, dice en el versículo 18, ¿no? Cuando reconozcan tus culpas, reconozca y te arrepientas, entonces yo voy a considerar tus pecados blancos como la nieve. Bueno, continuemos. Por esa razón, entonces, no se traía el pan leudado. Pero ahora, ¿por qué acá se trae? Acá, ¿qué representa el pan leudado? No sé si... Vamos a leer 14. No, todavía no leemos el versículo 14, ¿no? Y de la torta de la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada al Eterno y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Entonces acá dice de lo que vos ofreces, en el versículo 12 y 13 dice lo que hay que traer. Tortas, hojaldres, pan leudado y pan sin levadura. Y una parte de eso va a ser para el Cohen. Y miren lo que dice la nota 14, vamos a leer. En Nueva Traducción Viviente dice, un pan de cada clase deberá presentarse como ofrenda al Eterno. Estos panes pertenecerán al sacerdote que salpica la sangre de la ofrenda de paz contra el altar. Dice, así pues, esto es un comentario, la combinación de panes leudadas y sin leudar en una todá, que es todá, gracias. Esta es una ofrenda shelamim todá, ofrenda de acciones de gracia. Muestra que la persona ha podido salir de un peligro que atrapaba su espíritu hacia una vida con problemas, simbolizada por la levadura. Entonces, el que se ofrece también en la ofrenda de Shelamim Todá, el pan leudado, representa que vos estás agradeciendo de haber sido libre de alguna cosa grave. Y habíamos hablado que por eso, ¿quiénes es los que tenían que hacer esta ofrenda? Los que cruzaron el desierto, los que fueron libres de un cautiverio, los que tuvieron algún conflicto y fueron liberados. Entonces, ese conflicto estuvo causando, puede ser que cuando vos estuviste en el desierto, por ejemplo los israelitas cuando estaban en el desierto, ¿qué hicieron? Murmuraron, hablaron contra Elohim, muchísimas cosas que produce corazón leudado. Pero al final cruzaron, entonces todas esas cosas queda como al olvido, como gracias al Padre, al final pasamos todo. Entonces para esa combinación de dificultades y bendiciones es lo que representaba una parte de la ofrenda leudada y otra parte sin leudar. Creo que estamos entendiendo, ¿no? O no es tan complicado. Todo esto, si nosotros lo aplicamos al nivel espiritual, podemos captar que el Todopoderoso lo que busca es que uno tenga un corazón lleno, completo, que sepa que cuando vos te acercas a Él, muchas veces en tu vida hubo oscuridad, hubo tiniebla,
Pero lo que importa es que reconozca que vos cruzaste y pasaste esa etapa y ahora poder darle gracias al Padre. ¿Amén? Bueno. Problema simboliza la levadura. Continuamos este comentario. Más, al mismo tiempo reconoce que todos sus alimentos y su bienestar se lo debe a Elohim y renueva votos para dedicarse a su servicio. Maxa. Entonces, el pan sin levadura representa que al final tanto lo leudado como no leudado, todo le pertenece al Eterno. O sea que los problemas que pasé en la vida, las situaciones difíciles que pasé en la vida, todo al final el Padre permitió para bienestar mío. Y por eso yo termino dándole gracias. ¿Qué es gracias? Shelamim Todá. Toda esta situación que estamos pasando ahora tiene algún beneficio. Tal vez no lo estamos viendo ahora, pero más adelante lo vamos a ver y lo vamos a celebrar haciendo una gran concentración, una gran festividad. El Todopoderoso nos va a permitir. Y eso será una Shelamim Todá. Cada reunión que se hace los Shabbat. ¿Qué es un Shabbat? En Shabbat que generalmente tenemos la mesa. Generalmente tenemos un pan, tenemos un alimento. Estamos nosotros ahí agradeciendo al Padre la semana que nos ha dado. Y en esa semana muchas veces pasamos dificultades, pasamos situaciones difíciles. Pero estamos agradeciendo al Padre, por eso estamos ofreciéndole ahí ese pan jalá tan rico con levadura y también todas las bendiciones que hemos obtenido. Amén. Bueno. Versículo 15, ¿no? Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día. Hay que tener en cuenta este punto. Que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Lo que se sacrificaba para Shelamim Todá, acciones de gracia, no se podía esperar. Quiere decir que si vos sacrificabas un animal grande, tenía que invitar gente. Y la idea de este sacrificio de gracias era unir corazones, compartir, no guardar, no, yo esta es mi comida, voy a guardar y dejar para el día siguiente, ya no es más igual. La carne que se cocinó hoy, para el día siguiente ya no es más igual. Pero no es el problema lo del que vos guardes todo, sino la idea era que vos tengas ese deseo de compartir. Por eso dice así aquí. Vamos a la nota 15. Vamos a unos textos que se relacionan con el Shelamim Todá. Salmos de agradecimiento al Eterno. Salmo 107, nueva traducción viviente. Miren lo que dice, versículo 1. Den gracias al Eterno, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Ese den gracias significa hagan Shelamim Todá, ofrenda de acciones de gracia. Versículo 2. ¿Los ha rescatado el Eterno? Pregunta, ¿no? Ustedes han sido librados del Todopoderoso, entonces hablen con libertad, cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos, pues ha reunido a los desterrados de muchos países del oriente y del occidente, del norte y del sur. Algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar, con hambre y con sed. Estaban a punto de morir. Socorro el Eterno clamaron en medio de su dificultad y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Eterno por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues Él satisface al sediento y al hambriento, lo llena de cosas buenas. Algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Entonces, ¿qué tienen que hacer esta gente que ha experimentado el amor y el favor del Padre? Alabar. Esa palabra alabar significa hacer acciones de gracias. ¿Cómo se hacía eso? Presentando una ofrenda para compartir con la gente. Cada vez que vos experimentaste algo grandioso, hace una ofrenda de Shelamim, compartir con los demás. Veamos más textos. Salmos, el mismo 107, salteando el versículo 21. Que alaben al Eterno por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento. ¿Qué dice ahí? Shelamim Todá. Entonces fíjense que el Salmo está diciendo que tiene que hacer uno.
tiene que ofrecerse la míntola, y canten con alegría por sus gloriosos actos. Vamos a ver el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1, cuando Jonás también recordaba lo que había experimentado cuando estuvo en el pez, ¿no? En el pez. Jonás, capítulo 2. Miren también lo que dice ahí. Dice así: entonces, esto es Jonás ya dentro del pez, ¿sí?, aceptando su culpa, ¿no? Y imagínense, él fue arrojado al mar por no querer obedecer la palabra del Padre, y al final el pez le traga y él reconoce que eso es juicio. Caer en el mar y ser devorado por un pez es caer en el juicio del Padre. Lo único que le quedaba ahí es reconocer su culpa, reconocer su falta y esperar la misericordia del Eterno. Y miren lo que pasó. Entonces oró Jonás al Eterno su Elohim desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia al Eterno y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh eterno Elohim mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé del Eterno, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, dice. Mas yo, con voz de alabanza, que dice ahí, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es del Eterno. Con voz de alabanza, con sacrificios de agradecimiento. Eso está diciendo Jonás cuando vea que el Padre le libre. Y al final dice: y mandó el Eterno al pez y vomitó a Jonás en tierra. Imagínense que él está entendiendo que una persona que pueda ser librado de semejante juicio, lo único que le queda hacer es: Señor, gracias, y ofrecer. ¿Se acuerdan cuando Mateo es aceptado por Yeshua? ¿Se acuerdan cuando Mateo es aceptado por Yeshua? ¿Qué hizo? Ofreció un banquete. Él estaba muy feliz. También Zaqueo hizo lo mismo, ¿no? Cuando una persona ve que su vida ha sido favorecida por el Padre, celebra con los demás. Las festividades, los encuentros de Shabbat, los días de reposo, son festividades que vos estás contento por haber pasado una semana y vos compartís con la familia, con los hermanos. Y cuánto más las festividades bíblicas, Shavuot, Sukkot, Yom Teruah, Pesach, panes sin levadura, los 7 días. Entonces uno con alegría prepara esos panes sin levadura, con alegría este Shavuot va a preparar su fruta, va a preparar sus 2 panes. Cada hermano tiene que tener ese corazón. Nosotros tenemos que salir ya de ese corazón cerrado, porque eso no le agrada al Padre. Eso es como dice en Corintios, comer indignamente la cena del Eterno, del Señor. Eso es como participar sin dignidad. ¿Y qué dice ahí en Corintios? Después vamos a leer ese versículo, que por causa de eso había mucha gente enferma, con problemas, con crisis, y algunos hasta habían muerto. Así está escrito ahí en Corintios, porque el pueblo no hacía las cosas como se debe. Entonces vemos que los sacrificios representan esto. Hoy en día nosotros no vamos a ofrecer ese tipo de sacrificio. ¿Por qué? Porque Yeshua es nuestro cordero, es nuestro sacrificio. Entonces lo que nosotros hacemos es, hoy en día, servimos. Usamos, como dice el apóstol Pablo, nuestro cuerpo para hacer sacrificio vivo, sacrificio al Padre. Amén. Bueno. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación del Eterno. Vamos a esta nota 9. Salmo 50, 14. Dice, sacrifica a Elohim alabanza y paga tus votos al Altísimo. Versículo 15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Jeremías 3:23. Ciertamente vanidad son los collados y bullicio sobre los montes. Ciertamente en el Eterno nuestro Elohim
está la salvación de Israel. Estos textos para tener en cuenta. Bueno, volvamos a Levítico. Levítico 7. Entonces estamos en el versículo 16, ¿no? 16. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Esta ofrenda de Shelamín era una ofrenda, ya dijimos, de acciones de gracia, porque vos te libraste de alguna cosa terrible. Esa ofrenda tenía que comerse ese día. Pero si fuere voto, eso quiere decir una promesa que hiciste, o voluntario de alguna cosa que sí o sí se tiene que hacer, generalmente eran de las festividades. En las festividades eran obligatorios, porque en este caso es algo que vos decidiste. Si es que vos decidiste, nadie te obligó, ¿qué se hace? Será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. 3 días no podía pasar tu sacrificio de Shelamín, de acciones de gracia, lo que vos estás compartiendo con la gente. Imagínense que Yeshua también 3 días no pasó en la sepultura. Representa que al tercer día ya él tenía que aparecer. Entonces, antes del tercer día, la fiesta, todo lo que vos preparaste tenía que ya consumarse. Porque, claro, una carne que se cocinó después de 3 días ya no tendría más también valor, ¿no? Y después de 3 días vos le quedás a la gente para que coma, sería ya una vergüenza, ¿no? ¿Sí o no? 18. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día que lo ofreciere, no será acepto, ni será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Este 18, 19 y 20 vamos a explicar muy bien, porque habla ya de una persona que utiliza una fiesta, pero tiene un corazón cerrado, tiene un corazón que no quiere compartir con nadie. Por ejemplo, yo quiero, por eso es bueno que cuando vos haces, por ejemplo, una fiesta para la gente, cumpleaños, no sé, eso, algunos celebran cumpleaños, una fiesta especial, no sé, organiza algo, no vaya a ser codos, se dice tacaño. Dale, compartí todo, que termine ese día mejor. Ya, no, la fiesta es para eso. Que no tenga en tu corazón, ay, esta gente, porque eso es muy importante. Por eso Jesús hablaba, ¿no? ¿A qué tipo de gente le tenés que invitar siempre a tu fiesta? Al que tiene ganas de comer, ¿no? Al que está hambriento. Nosotros siempre, ay, esto comilones me van a comer todo. No, esa es la persona que va a valorar, dice, que va a agradecer, y que no te puede recompensar también, pero el Padre te va a recompensar. Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces dice acá, estábamos en el versículo 18, ¿no? Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Vamos a la nota 18. Miren, Deuteronomio 12, 19. Algo importante. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos sus días sobre la tierra. Porque una ofrenda de Shelamín, ¿con quién se compartía primeramente? Con los sacerdotes, con los levitas, con los que estaban al servicio. Entonces, es importante que vos siempre estés haciendo acciones de gracia, ¿o no? De esa manera, nunca vas a desamparar a los que están sirviendo al Todopoderoso, al que están en la palabra. Esto es muy importante entender en estos tiempos que mucha gente se ha cerrado en sí mismo, se ha vuelto sabiondo solo, y con toda su sabiduría se queda ahí encerrado en su mundo, pero no quiere compartir con nadie nada. Salir, ver la necesidad de otra persona, ver si alguna persona está necesitando algo. Eso es muy importante, ¿no? Y los líderes también, ¿no? Los líderes también tienen que aprovechar y guiar a las personas para servir a otras personas. Amén. Entonces, bueno, y miren lo que dice el versículo. Seguimos, Deuteronomio 15, 7. Pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades, cuando llegues a la tierra que el Eterno tu Elohim te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso y préstales
lo que necesiten. Esto el Padre está diciendo. Lucas 14, 12. Luego Yeshua se dirigió al anfitrión. Esta era la parábola que habíamos comentado. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, sacrificio de Shelamim Todá, de acciones de gracia, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos. No es que no le invites a tus hermanos y parientes. A esa persona que cuando vos querés hacer algo de agradecimiento, pensá en la gente necesitada. Pensá en los que no pueden. Eso sería importante. No es que, claro, vos si querés reunirte con tus parientes, ahí no necesitas hacer nada grande. Pero cuando vos querés hacer algo de verdad bien, pensá en esa gente que no puede comer fácilmente y para ellos hacer. Me gustó mucho en este tiempo que estamos de crisis. Mucha gente aprovechó, algunos se casaron y como no pudieron hacer casamiento, hicieron una famosa olla popular, ¿no? Una persona preparó la olla popular y repartieron comida. Y hace poco una niña hizo también su aniversario, ¿no? ¿Y qué hizo? Recaudaba fondos para las personas, ¿no? Recaudaba fondos para las personas. Eso es usar una ocasión importante para compartir con los demás. Y eso vemos que la Torah está pidiendo y Yeshua lo está confirmando. Entonces Yeshua confirmaba lo que dice la Torah. Hagan una Shelamim Todá con las personas que realmente necesiten, como decía en Deuteronomio 15. Estamos captando, ¿no? Tengamos ese deseo siempre de hacer algo para compartir con los que necesitan. No invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa, dice. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. ¿Por qué? Ellos son los que van a entender el valor de lo que sería la restauración. ¿Saben qué es la restauración? La restauración es volver a alguien a su estado normal y natural. Entonces, las personas que estaban en el tiempo de Yeshua viviendo cómodamente, como los Herodes o los romanos o los ricos de esa época, los saduceos, no entendían lo que era la restauración. No captaban el mensaje de Yeshua. Le parecía nomás, inclusive les molestaba porque interrumpía con sus vidas cómodas. Pero personas con necesidad, personas ciegas, cojas, sin esperanza, cuando venía alguien y les restauraba, ellos sí valoraban, alabados, o sea, ellos sí ofrecían acciones de gracias, ofrenda de Shelamim. Amén. Luego, en la resurrección de los justos, Elohim te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Entonces está hablando que vos vas a ser beneficiado. Por eso fue una tremenda bendición para aquellos que seguían a Yeshua sin necesitar nada. Había la Biblia muestra de mujeres que estaban al servicio de Yeshua y eran mujeres que le servían, dice en la Biblia, con sus bienes, porque ellos tenían propiedades, tenían riqueza, pero encontraron en Yeshua la esperanza de un reino venidero. Y ellos le servían a la gente sin necesitar, ellos no necesitaban, pero seguían a Yeshua porque encontraron algo más grande. También Moisés entendió ese principio. La Biblia dice que Moisés prefirió padecer con su pueblo que gozar los deleites temporales del pecado. ¿Ven? Bueno. Muchos versículos, ¿no? Versículo 19. La carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá al fuego, será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, refiriéndose a cosa sucia, ¿no? Cosa contaminada. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es del Eterno, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Y acá inmunda también puede representar inmoralidad, alguna situación no apta conforme a la Torá, cosa que vamos a ir explicando más adelante. Entonces, la ofrenda de Shelamim tiene el objetivo de unir el corazón, de abrir de abrirse hacia los demás y de tener una conexión con el Padre. Y si algo está interfiriendo, un rencor, una envidia, como dicen Corintios, que dice que algunos se menospreciaban, se dividían y estaban haciendo ahí la cena del Señor. Entonces, eso interrumpía eso. Eso era abominación. Eso estaban haciendo
mal, no servía. Por eso Isaías dice que abominables me son sus holocaustos y sus sacrificios. Había alguna cosa que interrumpía, un malestar. Una congregación de hay hermanos que no le quiere a este, que le quiera a este, no me gusta a tal persona, y así está alabando al Padre, no recibe ese tipo de ofrenda. Hay que tener en cuenta ese punto. 21. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es del Eterno, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Vamos a la nota 21. Y justamente ahí sale, 1 Corintios 11 que estábamos comentando. Vamos a leer 26. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, esta es la palabra clave, forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo del Mesías, come y bebe el juicio de Elohim sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes, ¿qué dice ahí? Miren, son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Uno se pregunta, ¿por qué problemas? No puedo mejorar mi salud. ¿Qué me duele esto? ¿Me duele aquello? ¿Que estoy cada día más mal? ¿Por qué tengo toda esta enfermedad? ¿Cómo estoy yo participando en las actividades que el Eterno me da? En el Shabbat. ¿Qué estoy haciendo en el Shabbat? ¿Me importa el Shabbat? ¿Comparto con mi familia? Sé que es un día consagrado al Eterno, las festividades. Este año el Padre nos está permitiendo hacer cada uno en su casa, consagrar al Padre con su familia. ¿Cómo lo está haciendo? Entonces, la Biblia, Pablo está explicando. Si ustedes leen más arriba lo que decía en el capítulo 11, hablaba de que ellos discutían entre ellos, se peleaban por la comida, cada quien llegaba a su lugar primero, se dividían, algunos tenían diferentes opiniones. Todas estas cosas eran las cosas indignas que salen en la Escritura. Esto produce inmundicia. Ahí en la parte que vimos inmundicia de hombre y más o menos se relaciona con esos puntos, que más adelante cuando estudiemos Levítico vamos a ir aclarando. Dice 31, si nos examinamos a nosotros mismos, Elohim no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Eterno nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Maestro, espérense unos a otros. Entonces, no sean apresurados. No cada uno quiera adelantarse a ser mejor que otro. Bueno, continuemos. 22. Habló más el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ahora se relaciona, ya ahí con esto concluimos la ofrenda de Shelamim Todá, ofrenda de agradecimiento. Ahora se refiere a la grosura, a la grasa. Habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. En específico, esta grosura era porque era ofrecido para el Eterno, era el olor grato para el Eterno. Él consagraba eso como algo especial. Recuerden que habíamos hablado que la grosura del animal representaba lo especial del sacrificio que vos estaba presentando. De estos tres animales, que era el buey, cordero y la cabra. Y además nosotros ahora podemos entender que comer exceso de grasa que produce daña a la salud. Muchas veces algunas cosas que no convienen al cuerpo se acumulan en esas grasas, en especial en estos tiempos. Bueno, la grosura, versículo 24, del animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece al Eterno ofrenda encendida, la persona que la comiere será cortada de entre su pueblo. Y está hablando la Escritura, quedará separado. La grasa también, ¿saben? Vamos a hablar, si queremos explicar
Se puede decir espiritualmente, ¿no? ¿Qué representa esto espiritualmente, no? Cuando vemos nosotros muchos textos, la grasa muchas veces representa algo que obstaculiza, ¿no? En la sangre, por ejemplo, ¿qué hace? Interviene con la buena circulación y produce que podamos vivir normalmente, y de eso muchos mueren de paro cardíaco, también en el cerebro de grasa en el cerebro, el triglicérido, ¿no? Entonces la grasa en el cuerpo produce mucho daño. Entonces entendemos por qué el Padre dice que no puede comer. Interviene. Se puede decir también que algo que interviene la correcta circulación sanguínea, y la sangre representa la vida. Entonces al comer grasa vos estás interrumpiendo la vida, y eso entonces está en contra de los preceptos del Padre, si le queremos sacar una explicación más. Después, 26, además ninguna sangre, también habla de la sangre, comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Y hay muchísimos versículos que hablan en contra de consumir la sangre, de comer la sangre. Y tiene también su razón, porque para el Todopoderoso la sangre representaba la esencia de la vida. Imagínense si la grasa que obstruye la buena circulación de la sangre ya es una cosa grave para el Eterno, ¿cuánto más sería si vos consumís la sangre que representa la vida? Y en Levítico capítulo 17 dice cuál es el propósito de la sangre, que es para expiación, para remisión de nuestros pecados. Amén. Hoy en día en la Biblia explica muchas cosas acerca de la sangre. Por ejemplo, uno de los preceptos que los apóstoles le dieron a los primeros creyentes entre los gentiles era que no consuman sangre, porque en aquella época había costumbre de tomar la sangre así, literalmente, ¿no? De consumir la sangre, inclusive algunos consumían sangre humana. Terrible era. Existe cada creencia que había antes, y eso se consideraba salvajismo, cosa terrible. Por eso el pueblo judío, cuando consumía un animal, dejaba que caiga toda la sangre que circula, ¿no? Eso hay que entender muy bien ese punto. Amén. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. 28. Habló más al Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz al Eterno traerá su ofrenda de sacrificio de paz ante el Eterno. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante el Eterno, traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante del Eterno, y la grosura hará arder. Esto es sacrificio de paz, ya está repitiendo otra vez. Pero acá lo que explica es qué se va a hacer con esa carne de ofrenda de paz, con qué objetivo uno hacía, para entregarle a los sacerdotes. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho, la parte principal de la carne, será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Está hablando de lo que hay que darle a los coanim, los sacerdotes. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, al sacerdote y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Y algunos dirían, ¿y por qué? ¿Por qué esa parte para ellos? ¿Qué representa? Hay muchas cosas en la Escritura que es difícil de comprender, muy difícil de entender. Si ustedes entienden, pueden darle su explicación. Yo le puedo decir simplemente, el Todopoderoso quería que vos compartas con los servidores, que vos no tengas un corazón cerrado con los que estaban al servicio del Eterno, porque muchas veces ese era el problema que ocurría. Fíjense que aunque muchos de ellos eran corruptos, el pueblo tenía que seguir esta ley. Y el Padre los iba a disciplinar, y los disciplinó en su tiempo. Cuando venían los profetas no es que venían porque odiaban a los sacerdotes o a los reyes. Ellos venían simplemente para dar el mensaje que el Eterno traía. El Eterno, y ellos, de acuerdo a la Torá, les hablaba a los líderes. La Torá ya explica qué va a pasar con un líder que se corrompa. Pero el pueblo en sí, lo que tenía que hacer es servirle. ¿Qué ocurrió en tiempo de Malaquías?
¿Se acuerda que habíamos compartido? Que el pueblo había abandonado los servicios y el templo estaba abandonado y los levitas se habían corrompido y se habían dedicado a otras cosas. Eso había ocurrido, una tragedia. 35. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de la ofrenda encendida al Eterno, desde el día que Él los consagró para ser sacerdotes del Eterno, la cual mandó el Eterno que las diesen desde el día que Él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. ¿Ahora, qué significa esto? Siempre uno tiene que consagrar o servir a los que van a servir al Todopoderoso, porque el Padre los escogió para hacer ese servicio. En el milenio, los descendientes de Aarón, los levitas, volverán a hacer ese servicio y el pueblo volverá a servirle, porque ese lugar el Padre les dio. Esta 37, versículo 37, es la ley del holocausto, olam, de la ofrenda de sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa y de las consagraciones y del sacrificio de paz. Está hablando de todas las diferentes tipos de sacrificios que existían referente a animales y a derramamiento de sangre. Vamos a la nota 37. Hechos 21:40. Este capítulo habla, voy a explicar nomás, ustedes pueden buscar, cuando Pablo viene de su viaje misionero a Jerusalén y se encuentra con el apóstol Santiago, y él le dice que a vos te han acusado de que vos andás difundiendo mala fama en todas partes sobre la ley de Moisés. Entonces, para que ellos se den cuenta que vos no sos un antitorá, como dicen, ofrecé unos sacrificios, unos votos. Y el pueblo entonces va a entender que vos estás siguiendo explícitamente las leyes que están en la Torá. Entonces Pablo aceptó y le dijo que paga los votos, porque había unos hombres que justamente iban a ofrecerse para hacer ofrenda voluntaria de Shelamín. Entonces que Pablo se encargue de pagar las ofrendas de ellos y se vaya con ellos y haga la ofrenda de Shelamín. Así se le está diciendo. Entonces, ¿por qué Pablo en tiempos de Yeshua después de que Yeshua murió, acepta hacer estos sacrificios? Porque no había ningún problema en el templo de hacer los sacrificios, porque ellos entendían que esos sacrificios eran una sombra de Yeshua y que lo que estaban haciendo era unir el corazón con el Todopoderoso a través de esos sacrificios. Y mientras esté el templo, mientras esté siguiendo toda esa línea, la mejor manera de unir el corazón era ofreciendo esos holocaustos. Porque ¿por qué Santiago le dice que haga? Precisamente para que no haya más esa murmuración y esa división, ese pensamiento negativo. No era ahí entonces el tema, los sacrificios, ni el Shelamín. Era unir el corazón del pueblo. Por lo menos esa es la idea de Santiago y de los apóstoles. Porque muchos judíos decían, ¿no? Ustedes pueden leer Hechos 21, 20, 24. Muchos judíos habían creído eso. Estaban creyendo, millares de judíos. Entonces que no exista ese corazón negativo entre los judíos y tú. Pero al final nosotros sabemos qué pasó. Igual se aparecieron unos revoltosos, le acusaron a Pablo y fue preso. Pero bueno, en el corazón de Pablo, ¿qué decisión tomó? No, yo no voy a más hacer esas cosas, eso es del antiguo pacto, ahora yo estoy en el nuevo pacto, yo no ofreceré nada, yo predicaré a Jesús crucificado. ¿Dijo así él? No. Él estaba dispuesto a hacer porque era algo que unía en el corazón del Todopoderoso. Entonces, hoy en día algunas personas, porque nosotros guardamos las festividades, guardamos las fiestas bíblicas, nos consideran que estamos en el viejazo. Imagínense que Pablo iba a hacer sacrificio, iba a comprar y hacer un holocausto para unir el corazón del pueblo. Y nosotros no podíamos hacer la fiesta, entonces estaríamos, no, eso ya se apartó. No, más bien con mejor corazón, sigamos sirviendo, guardemos Shabbat, sigamos la fiesta bíblica, todo lo que el Padre estableció y que esté en nuestra capacidad, hagámoslo. Amén. Bueno, vamos al 38. Estos son los sacrificios, dice el versículo 37, la cual mandó Moisés al Eterno en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas al Eterno en el desierto de Sinaí. Entonces estos mandamientos se les dio mientras ellos estaban caminando en el desierto del Sinaí. Vamos a la nota 38 para terminar. Con esto quiero terminar para hacer un resumen de este capítulo largo, el 37
38 versículos, y para resumir desde el 1 hasta el 7. Va a ser rápido. Tipos de ofrenda de Levítico 1 al 7. Primero era olá, holocausto, elevación, consagración. Segundo, minjá, capítulo 2, ¿no? Cereales, comida, dedicación, servicio. Entonces, olá representa entregar tu vida al Todopoderoso. Minjá significa servir con tu vida. Una vez que entregaste tu vida y se elevó al Padre, vos con tus acciones le serví. Después, 3, shelamín, ofrenda de paz, que es para tener comunión, compartir, abrir el corazón, unir al pueblo, lo que Pablo iba a hacer al final, ¿no? Jatá, ofrenda por el pecado, número 4, ¿no? El capítulo 4 también, ofrenda por el pecado por yerro, tuve equivocaciones, cosas que no sabía muy bien, no entendía muy bien, después te hicieron entender que estaba mal lo que hiciste, y lo importante es que la persona hizo un pecado, no sabía que era pecado, y cuando se le explicó que estaba mal lo que estaba haciendo, tuvo un corazón de arrepentimiento, remordimiento, y confesó, y se fue y ofreció la ofrenda de Jatá. Y 5, Ashan, ofrenda por culpa o voluntario. Uno sabía que no tenía que hacer, pero igual hiciste. Estos son los 5 tipos de sacrificio. Y después de ello otra vez se van derivando en algunos otros puntos, se le va agregando algunas cosas más, algunas cosas se le va quitando, pero generalmente se basa todo en estos 5 tipos de sacrificios. ¿Se entiende, no? Animales para ofrecer sacrificios: toro, vaca, novillo y becerro. El número 2, carnero, oveja, borrego y cordero. El número 3, cabra, macho cabrío y chivo. Y número 4, aves, tórtolas y palomas. Estos son los animales, únicos animales que se podía ofrecer para los sacrificios. ¿Por qué el Padre quería que el pueblo ofrezca sacrificio? Porque el sacrificio, el derramamiento de sangre, es una manera de hacerte entender a vos que vos cuando ves un animal degollar o perder, derramar la sangre, entendés que vos sos un ser vivo, y así como ese ser vivo tienen una misma relación, que los dos tienen la muerte. Entonces vos considerás, ¿por qué ese animal está muriendo? ¿Por qué ese animal que puse mi mano sobre él? Le pasé mi mano. ¿Qué significa pasar la mano? Pasarle mis culpas. Y después quité. ¿Y por qué él va a morir ahora? Precisamente porque yo hice algo incorrecto. Y al morir ese animal, entra en mi conciencia de que mi vida depende de que yo viva y haga lo que al Padre le agrada. Entonces hay un remordimiento en mi corazón de que yo no quiero más hacer esa cosa que hice antes, porque ¿qué implica transgredir o pecar contra el Padre? Precisamente lo que le está pasando a ese animal, la muerte. Entonces tengo un remordimiento y un arrepentimiento. Entonces lo que hace el Padre es madurarme espiritualmente, hacerme entender el valor de la vida, lo que representa la vida. Porque imagínense que en esa época lleno de sangre por todos lados. Hoy en día mismo, si usted agarra una gallina, ¿no? Supongamos que ustedes tengan una gallina que críen desde pollito y después quieran comer. Y agarren y le pongan así y le corten el cuello. ¿Cómo se ve eso? Nadie quiere ver un animal morir, ¿no? Imagínate que esa persona se vaya a ofrecer sacrificio y diga, yo no puedo ver sangre. Igual, entonces, no, sangre no puedo verlo, entonces no va a poder ser perdonado. Entonces tiene que ver esas cosas y ahí va a tener remordimiento de no querer hacer más esas cosas que hizo. Entonces los sacrificios representan un entendimiento para nuestro corazón de que las cosas que el Padre puso como vivencia, como ordenanza, son los que me mantienen vivo. Y cuanto más si eso entendemos a través de lo que Yeshua hizo por nosotros, que vino y se sacrificó y pagó con su vida el precio de nuestro pecado, y tuvo que ir a la cruz y ahí tuvo que derramar su sangre, tuvo que ser azotado, molido, todas estas cosas para que reflexionemos en lo cruel, lo terrible que puede ser quedar fuera de las ordenanzas del Padre, quedar fuera de los planes del Padre por causa del pecado, porque Yeshua le aconteció todas esas cosas por causa del pecado. ¿Entienden? ¿No? Eso es lo que el Padre, entendemos, nos quiere hacer entender por los sacrificios. Amén. Creo que hemos entendido bastante. Les voy a recomendar que puedan escuchar los 6 anteriores capítulos, el enlace donde pueden ir a la página de YouTube y ahí escuchar el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 para poder entender exactamente. Entonces, gracias a todos por hoy compartir con nosotros. Shalom. Vamos.
Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Levítico. Bendiciones y hasta pronto.